Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Y como hemos venido adelantando los domingos en la tarde, la serie Los Mandamientos de Cristo para el crecimiento de la iglesia. Esta tarde hablaremos de paciencia, de ser paciente para con todos nuestros hermanos. Amados hermanos, en un rebaño no todas las ovejas son iguales. Algunas son más maduras, otras menos maduras en la fe. Y suele suceder que las ovejas menos maduras en la fe generan algunos problemas en medio de la congregación. Algunos llevan inclusive a los hermanos a perder la paciencia. Ay, otra vez ese hermano, otra vez esa hermanita ya llorando. Ay, cuántas veces no le he dicho que tenga fe. Seamos realistas. No es fácil tolerar los actos de un hermano inmaduro. Para los fuertes e inmaduros es sencillo afrontar las tormentas. Se aferran a las promesas de Dios, se aferran con toda su fe a la palabra recibida y albergada en sus corazones y luchan con fiereza y valentía hasta salir victoriosos. Pero no todos somos así. Hay hermanos más débiles, hay hermanos inmaduros que cuando están en medio de las tormentas actúan como los discípulos del Señor en la barca, que en lugar de estar confiados porque Cristo iba con ellos en la barca, se desesperaron. Otros se enojaron, otros se angustiaron y hasta culparon al Señor de no hacer nada para salvarlos. Vamos a Marcos capítulo 4 versos 35 en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántas veces usted no se ha levantado en medio de su problema? Señor, a ti no te importa lo que me está pasando. ¿Acaso no te das cuenta cuánto estoy sufriendo? ¡Ay, pobrecito de mí! Pero el Señor no duerme. El Señor está allí presente al lado suyo. Y por eso cuando se acercaron a él a reclamarle, él levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y esto le pasó a los apóstoles, a los discípulos del Señor. Ante los problemas usted puede amedrentarse, puede acobardarse, puede apocarse, puede debilitarse. Muchos hermanos actúan de esta forma en medio de su aflicción. Y usted los ha visto. Lloran, se enojan, culpan a otros. Y hasta se enojan con el Señor y dejan de venir a la iglesia bravos porque les está pasando algo. Y acusan al Señor de no preocuparse por ellos. Y algunos hasta se van de la iglesia en medio del problema. Ay, pero si yo soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? Mejor me iba cuando yo no era cristiano. Y se van para el mundo. Desde luego, amados hermanos, que cuando usted y yo experimentamos una situación así, cuando usted se encuentra con un hermano de poca fe, cuando se encuentra con un hermano que usted le ha dado una y otra vez las promesas de Dios y él sigue recayendo y otra vez tiene un problema y usted lo ve ahí llorando, ay, otra. Eso puede generar desagrado en un hermano de fe y hasta molestia en un hermano maduro. Y es allí cuando usted y yo somos exhortados por el Señor a ayudar a nuestros hermanos débiles,
a extender nuestra paciencia a los de poco ánimo y a los débiles de la fe. A eso se refiere el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:14 cuando dice: también os rogamos, hermanos, vamos al final, que dice que seáis pacientes para con todos. Es un ruego para usted, para la iglesia. Tiene que ser paciente. Pero ¿de qué paciencia hablamos? ¿Sabe? En el griego existen dos términos para definir paciencia. Uno es anoke y otro es macrotumía. Son dos términos diferentes que en las traducciones nuestras, la gran mayoría, se traducen como paciencia. La primera paciencia, anoke, es esperar hasta que pase una situación al paso del tiempo, como Abraham, que esperó el cumplimiento de la promesa. Es más, él murió y no vio esa cantidad de descendencia como las estrellas, ni como la arena del mar, pero esperó. Pero hay otro tipo de paciencia. Esto es macrotumía. Habla de tolerancia ante la adversidad. Este tipo de paciencia consiste en esperar hasta que la situación desaparezca. Al hablar de la paciencia que utilizó Pablo, la macrotumía, que se traduce en la Biblia como longanimidad, es un término que ya poco se usa, está casi en desuso en nuestra lengua, y salvo la Reina Valera 1909 y la que usamos nosotros, la versión 60, todavía encontramos algunos términos de longanimidad. Por ejemplo, usted encuentra en Romanos 2:4: o menospreciéis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, hablando de el carácter de nuestro Dios. Segunda de Corintios 6:6: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, hablando acerca del carácter del apóstol Pablo. Colosenses 1:11: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Un consejo a Timoteo, 2 de Timoteo 3:10: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. La longanimidad, amado hermano, ese tipo de paciencia, permite que usted ejerza control sobre sus actitudes, sobre sus emociones, sobre sus acciones, haciéndolo de una manera consistente y buscando siempre el bien del otro. Cuando usted tiene este tipo de paciencia, de longanimidad, usted obra con amor, obra con misericordia a pesar de la adversidad, a pesar de la oposición, a pesar de la circunstancia. Longanimidad significa gran alma, una persona de gran alma, de un alma bondadosa. Y por eso es que usted y yo somos llamados a ser longánimos. Esto es, a tener un alma grande, a tener una bondad grande para con nuestros hermanos. Esto implica que usted debe tener paciencia ante las personas, ante situaciones hostiles y adversas. Usted debe ser longánimo. ¿Sabe? Para que usted pueda diferenciar un tipo de paciencia de otra, vamos a citar un ejemplo. No es lo mismo que usted esté aquí en un culto de 2 o 3 horas, como la hermana Angie, con un niño que duerme dulcemente en sus brazos. Desde luego que ella tiene que tener paciencia. Ella tiene que soportar el peso del niño hasta que finalice el culto. Pero esta paciencia anoke es una paciencia pasiva. Ella solo tiene que esperar, y cuando termine el culto, termina la carga, se lo entrega al papá y ella descansa. Esperó hasta que el tiempo se agotó. Pero otra cosa es tener el mismo niño en los brazos por 2 o 3 horas, mientras este se mueve, llora, se retuerce, pide alimento.
Y ella debe sostenerlo porque es su madre, debe sostenerlo, así esté desagradada, con amor. Debe tener misericordia, no puede tomarlo y empujarlo y tirarlo al piso. No, ella tiene que soportar con paciencia esas 2 o 3 horas con su niño que se quiere bajar, que quiere caminar. Así que una cosa es tener paciencia y esperar que el problema se disipe. Y otra cosa es cuando el problema es fuerte y usted tiene que soportar hasta el final sin perder el control, sin reaccionar bruscamente, sin llenarse de ira, con amor y misericordia. Es muy diferente. Usted tiene que soportar a su esposo, hermana, con paciencia, longanimidad. No, no quiero eso. ¿Por qué me cocinó? Ese arroz quedó duro. Y usted, está muy dulce ese jugo, eso le echó fue todo el azúcar. Paciencia, longanimidad, aguante, con amor, respóndale con misericordia. Bueno, mi amor, ya le traigo medio vasito con agua para que, ¿sabe? Y ese es el carácter de Dios, y es el carácter con el cual se presenta el apóstol Pablo. Y por aplicación se demanda a toda la iglesia. Dios quiere que usted desarrolle la longanimidad, esto es la paciencia, la virtud de autorrefrenarse ante la provocación, soportado en el amor, la misericordia. Y esto hace la diferencia en el cristiano. ¿Sabe? Ser longánimo es no tomar represalias apresuradas, es no reaccionar con celeridad, es no explotar en forma iracundo cuando algo no sale como a mí me gustaría que saliera. Ser longánimo es lo contrario a la ira. Y ser longánimo se asocia con el fruto del Espíritu. Cuando usted va a Gálatas 5:22, acompáñeme allí por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y aquí aparece paciencia. El término original allí es macrutumía. Esto es longanimidad. No es paciencia de que, ay, tengo un problema, voy a esperar. No, es que el problema está afectándolo y está allí todos los días. Y usted tiene que esperar con paciencia, con amor, esperando sin romper su paciencia, su cordura, sin explotar como loco y sin acabar y arrasar todo a su paso. Es un fruto del Espíritu, es un fruto de Dios en su corazón. Usted debe tenerlo porque el Espíritu Santo lo puso en su corazón. Ejercite la longanimidad. A partir de hoy sea una persona mansa, tranquila. No importa si le pican la lengua, usted se la rasca. La Biblia nos enseña que Dios es longánimo para con nosotros. Ha sido lento para la ira y grande en misericordia. Él lo declaró acerca de sí mismo cuando pasó delante de Moisés en Éxodo 34:6. Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Soy longánimo, es lo que dijo el Señor. Los soporto, no los destruyo a la primera. ¿Sabes? Solo la longanimidad de Dios explica que no hayamos sido consumidos, a pesar de las fallas recurrentes que usted y yo tenemos, porque a veces miramos la paja en el ojo ajeno. Ay, es que ese hermano esto, ay, es que mi esposo es esto, ay, es que y usted no mira la viguita que usted tiene. ¿Por qué no se saca primero la viga suya? Tal vez la viga que tiene en el ojo hace ver ese pequeño cabellito en el ojo de su hermano, esa pequeña astilla como una gran viga, y usted es el que tiene la viga. Son muchos los pasajes que presentan a un Dios que manifiesta su paciencia, macrutomía, esto es longanimidad. Todos recordamos a la nación de Israel en el desierto. Dios los libertó de la esclavitud. Dios hizo poderosas obras para librarlo de la mano de Faraón. De ahí los sacó de Egipto.
Y cuando ellos iban rumbo hacia la tierra prometida, estaba el mar y Dios abrió el mar en dos. Ellos pasaron en seco y Dios destruyó al ejército de Faraón que los perseguía, una obra portentosa de Dios. Ya en el desierto, Dios literalmente, dice la Escritura, le salían por las narices, comían toda la carne que podían en el desierto. Dios los guardó de sus enemigos, les entregó su santa ley. Pero este pueblo, ¿qué hizo? Se quejó de Dios. Vivían quejándose, y es que Dios esto, y mejor hubiéramos muerto en Egipto, mejor no había tumbas allá. Ay, yo me acuerdo de los puerros y las cebollas que había, cómo comíamos de balde allá en Egipto. Dios contó cada una de las quejas de este pueblo, de las tentaciones sobre el Señor. En Número 14:22 dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces. No fue una sola vez que murmuraron, no fue una vez que dudaron de las promesas, fueron 10 veces. Pero en su paciencia clemente y misericordiosa, Dios no los destruyó. Inclusive escuchó la intercesión de Moisés. Acompáñeme por favor a Éxodo 32:1 en adelante. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés subió a encontrarse con Dios, estuvo 40 días y 40 noches recibiendo la ley. Y este pueblo empezó a decir: no, ¿quién sabe qué le pasó? Eso se murió por allá. Ese Dios nos abandonó, estamos solos, hagámonos un Dios. Sigamos. Y Aarón les dijo: apartad los zancillos de oro que están en las orejas vuestras, de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, le hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense, dieron ese becerro y ahí sí no se preocuparon. Les pidieron oro y inmediatamente, así son muchas congregaciones en nuestros días. Una ofrenda y eso traen oro y de todo, y hasta donan carros y todo eso con tal de hacer un falso Dios. Se apartaron de todo lo que valía el oro, y Aarón hizo para ellos un becerro. Y ellos dijeron, declararon: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, mire, no solamente construyeron el becerro, donaron su oro, sino que en la mañana ya estaban allí listos para celebrarle fiesta al becerro. A veces es preocupante que usted convoca un ayuno y le llega un hermano a las 9 de la mañana cuando va a iniciar el culto. Yo quiero pensar que todavía está en ayuno, y no que el ayuno él lo hizo en su casa de 6 de la mañana a 9, cuando llegó al culto ya venía desayunado. Al siguiente día madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Sabe? Todo lo que usted haga, Dios lo está viendo.
Note usted que Dios repite las palabras que ellos dijeron cuando vieron el becerro. Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Sigue el Señor diciendo: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Quiso consumirlo, pudo haberlo hecho. Pudo haber descendido como en Sodoma y Gomorra, porque cuando aquí dice que se levantaron a jugar, a divertirse no fue. En el término original del hebreo, a tener intimidad sexual, como los demás pueblos paganos. Dios pudo haberlos consumido. Pudo haber llovido fuego del cielo y lo merecían. Habían cambiado al Dios incorruptible por una imagen de oro. Habían reverenciado a un Dios que no era Dios. Habían pisoteado el pacto que habían hecho con Dios en el Sinaí. Habían despreciado su ley. Ellos sabían que Dios les había ordenado que no se hicieran dioses ajenos, que no hicieran dioses de metal. Y lo hicieron. Dios tenía toda la justificación para destruir a ese pueblo rebelde. Entonces Moisés oró en la presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios? Dijeron: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntese de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de tus siervos, de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Longanimidad. No se dejó el Señor llevar por la ira. Era una ira justa y santa, pero no reaccionó, no explotó, tuvo paciencia, esperó. ¿Sabe? Ante esta ofensa, creo que la primera vez que usted escuchó este relato, siendo ya un cristiano consciente y maduro, tal vez pensó: Dios debió haber consumido a ese pueblo rebelde. Mire que al final ni siquiera aceptaron a su hijo y lo mataron. Muchos podrían decir: Moisés no debió interceder por ese pueblo rebelde, y Dios debió haberse buscado otro pueblo más fiel. Debió haber creado un pueblo más obediente después de los israelitas. Y eso pasa en la iglesia también. Ay, el pastor, ¿por qué le da oportunidad a ese hermano, a esa hermana? ¿Por qué ese líder vive orando por esa persona? ¿Por qué no lo desechamos, la desechamos de una vez? No espere. No podemos obrar así, porque nosotros no somos el mundo. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que imitar a nuestro Dios como hijos amados. Usted no puede obrar así con su esposa. Ah, bueno, no me sabe cocinar, me voy a conseguir una que sí sepa cocinar. No, espere. Páguele un cursito de cocina y deje que ella aprenda, así, sea longánimo con ella. Nuestro Dios es paciente. Como escribió Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 9, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios pudo haber destruido esta tierra y haber acabado con todos los hombres y haber hecho un nuevo hombre, perfecto en todo. Pero Dios ha tenido paciencia con usted. Usted ha querido alejarse y Dios por eso no lo corta de la iglesia, ni le quita la vida.
No, Dios es paciente. Espera. En amor. Cuando leemos la historia de David, también vemos allí la longanimidad de Dios. David era el menor de 7 hermanos. David no estaba llamado a ser el líder, la cabeza de su familia. Eso estaba reservado para el primogénito. Hacía las labores menos apreciadas y menos honrosas. Él era un pastor, y en esa época ser pastor no era nada, pero nada honroso. Mas los pastores en esa época ni siquiera podían prestar testimonio en un juicio. Eran considerados como ladrones, como personas deshonestas, porque cuando tenían los rebaños juntos, los pastores se robaban las ovejas unos con otros. Así que se consideraba que siempre estaban en pecado. Así que un pastor eran las personas menos fiables. Hoy también hay muchos así. Además de esto, David provenía de una línea impura. ¿Sabe usted? David no debía ser apto para ser rey, porque la bisabuela de David era una mujer moabita llamada Ruth. Así que tenía sangre mezclada. Así que David tenía todos los elementos para ser descartado como rey de Israel. Todos los argumentos decían: este no puede ser. Pero Dios lo escogió y lo tomó de detrás de las ovejas de su padre. Lo ungió como rey por encima de sus 7 hermanos. Lo puso por príncipe de su pueblo. Lo favoreció con su Espíritu Santo. Le dio victorias sorprendentes como la victoria sobre el gigante Goliat. Y finalmente, a la muerte de Saúl, fue instituido y coronado como rey de todo Israel. Pero cuando ya fue rey, cuando ya se estableció David en Jerusalén, mientras estaban en los tiempos de guerra y mientras sus ejércitos peleaban y morían en las batallas, David se sintió holgazán y se quedó durmiendo. Allí fue cuando él vio a una mujer. Puso sus ojos en una mujer casada llamada Betsabé. Ella estaba casada con Urías Eteo, uno de los hombres valientes del ejército de David, un hombre íntegro, como lo demostró. Pero a David le importó poco esto. Él adulteró con Betsabé, concibió un hijo con ella, mandó traer a su esposo y con frialdad quiso hacer y propició todo para que él tuviese intimidad con ella y poder decir que el hijo era de él y no de David. Quiso escaparse, y cuando no pudo por la integridad de Urías, con el mismo Urías mandó su sentencia de muerte. Envió una carta a su comandante y le dijo: cuando recibas esta carta, pon a Urías Eteo al frente de la batalla, y cuando la batalla recie, retírate. Y mataron a Urías. David merecía la muerte. Un adúltero, un desagradecido con todo lo que Dios le había dado. ¿De dónde lo había sacado el Señor y a dónde lo había elevado? Lo había hecho rey. Le había dado las mujeres, no era por falta de mujeres. Tenía las mujeres que antes tenía el difunto Saúl, más las que él quiso adquirir adicionales. Tenía riquezas, posesiones, reconocimiento, tenía fama. Pero él se olvidó de Dios, de lo bueno que Dios había sido con él. Él merecía una muerte instantánea por haber hecho todo lo que hizo en ese momento, o por lo menos perder su reino, o ser conquistado por un ejército enemigo, o vivir huyendo de sus enemigos. Pero aquí viene la longanimidad de Dios, la paciencia de Dios. Dios no actuó así, no actuó en forma impulsiva, sino que soportó esta desobediencia de David. Él dio el tiempo necesario, ¿sabe? Pasó un año y David pensó que todo estaba, aquí nadie supo. Le dio tiempo para arrepentirse.
Desde luego que Dios hizo justicia con David, pero no le quitó el reino, no le quitó la vida, sino que Dios fue movido a misericordia ante el arrepentimiento genuino de David. Vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1, por favor. David pensó que la cosa estaba oculta, ¿sí? Verso 1. Jehová envió a Natán a David. Natán era un profeta, el que sucedió a Samuel. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, le echó una historia. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. ¿Qué historia? Un hombre rico con muchas ovejas, muchas vacas, y el otro pobre con una sola corderita que la trataba y la cuidaba con todo su amor. Verso 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Cuál fue la reacción de David? Aquí está. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Sabe que es bueno señalar a otros, sí? Eso merece ser echado, merece ser expulsada, merece esto, merece una disciplina de 2 años. Es fácil. Pero cuando se trata de usted, ahí sí, misericordia. David se enfureció. ¿Cómo le va a quitar la única corderita que él tenía? ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué no cogió de las que él tenía, que tenía rebaños numerosos? Ese hombre es digno de muerte, tienen que matarlo, búsquenmelo para cortarle la cabeza. Tiene la respuesta de Dios a través del profeta. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Viene la justicia de Dios. Dios es longánimo, es paciente, es misericordioso, pero es justo. Muchas de las cosas que nos suceden a nosotros son consecuencias de nuestras decisiones pasadas. Dios lo perdonó, claro que Dios le perdonó. Usted ahora es una persona sin deudas con el Señor. Pero muchas de las cosas que usted pasa hoy son la consecuencia de sus decisiones. Un hombre mata a otro hombre, lo asesina y lo toman preso y va a la cárcel. Y en la cárcel conoce de Cristo, se arrepiente, Dios lo perdonó. Y si lo hizo genuinamente es salvo y va al cielo. Pero tiene que pagar el asesinato, los 20, 30 o 40 años en la cárcel. Las consecuencias lo acompañan. Todo lo que hagamos tiene consecuencias. Así que seamos muy cuidadosos con cada paso que damos en la vida.
porque lo que hagamos tendrá repercusión en nosotros y en las personas que nos rodean, siempre. A Urías Heteo heriste espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo te haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Se levantó Absalón, él perdió 3 hijos, y el niño nonato también 4 tantos por uno, las mismas palabras que él promulgó en su ira. Tenga cuidado cuando usted emite un juicio, no vaya a ser que sea efecto boomerang, usted lo lanza y le regresa. A Urías Heteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová: aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y aquí viene Dios, a pesar de ese juicio tan terrible, de que la espada estaría en su casa, Dios es longánimo. Entonces David le dio la oportunidad de que se arrepintiera. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová te ha remitido tu pecado, no morirás. Le perdonó la vida. Donde David no se arrepienta, ahí muere. Pero Dios le dio la oportunidad de confesar y arrepentirse. Por eso está escrito que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, porque tenemos un Dios longánimo, de grande alma, comprensión. Amados hermanos, recuerde que la sabiduría de Dios es infinitamente superior a la suya, y que todo lo que Dios hace, que todo lo que Dios permite en su vida, al final será para su bien. Mas a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Paciencia, no reaccione, no tome decisiones en caliente, espere. Sea paciente en medio de las pruebas, soporte con paciencia y amor las aflicciones, porque Dios ha sido paciente con usted. Usted no ha visto que la ira de Dios se ha desbordado cada vez que usted lo ha desobedecido. Y déjeme decirle, después de que usted se comprometió a serle fiel al Señor, usted le ha fallado al Señor muchas veces. De palabra, de pensamiento y algunos de obra. Pero Dios ha sido paciente con usted. Él ha tenido paciencia y le da una y otra oportunidad, como a David, dándole tiempo para que su corazón sea movido a arrepentimiento, para luego perdonarlo. Dios le da la oportunidad de que usted diga, como David en el Salmo 51, verso 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios le ha dado a usted esa oportunidad. Y este es el llamado de Dios. Efesios 5:1: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Imite la paciencia misericordiosa y amorosa de Dios. Sea longánimo, hermano, hermana, sobre todo con sus hermanos en la fe, como el Señor lo ha sido con usted. No sea impaciente cuando vea a un hermano débil desfallecer en medio de la tormenta. No lo critique por su falta de madurez, por su falta de compromiso en sus responsabilidades. No lo critique si tiene un nivel de santidad que no ha alcanzado el suyo.
Mire, llega un hermano nuevo, una hermana nueva, y usted quiere que él se comporte como ni siquiera usted se comportaba cuando llegó a la iglesia. Usted le exige. No tiene misericordia con el hermano, ahí está, yo no sé para qué vienen a la iglesia así. No, no importa. ¿Cómo vino usted la primera vez a la iglesia? Ayude a su hermano, ayúdele a crecer mientras usted está allí a su lado, alentándolo y animándolo. Recuerde siempre que en un rebaño no todas las ovejas marchan al mismo paso. Algunas se van a distraer, otras se van a querer descarriar, otras intentan alejarse de su pastor. Hay ovejas indisciplinadas que van a llevarlo al límite de su paciencia. Su esposo, su esposa, sus hijos, sus hijas, su jefe tarde o temprano probarán su paciencia. Y la pregunta es, ¿cómo vas a responder cuando prueben tu paciencia? ¿Con ira? ¿Con enojo? ¿Con molestia? ¿Con amargura? ¿O serás longánimo como Dios lo ha sido contigo? Cuando tu paciencia sea probada, recuerde lo que Dios ha sido para ti. Salmo 86:15. Mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Finalmente, tener paciencia, hermano, hermana, implica también perdonar a quien nos provoca, a quien nos hace daño. Como dijo el Señor al apóstol Pedro, cuando Pedro le hizo una pregunta en Mateo 18:21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Perdone. Recuerde que Dios le perdonó a usted mucho. ¿Por qué no perdonar poco a su hermano? Quiero concluir recordando la parábola de los dos deudores. Voy a leerla y mientras la leo quiero que usted reflexione. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esto es, ser longánimo conmigo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Ante la pregunta con la cual iniciamos, ¿qué hacer con una oveja fastidiosa? Amados hermanos, Cristo nos enseñó que debemos ser longánimos, que debemos perdonar. No importa cuán generoso nos parezca ni las veces que debamos perdonar. Es su deber como hijo de Dios
extender una paciencia y perdón inagotable a nuestros hermanos, como se nos ordenó. Si queremos ver el crecimiento en nuestra congregación, en la Iglesia Bíblica Manantial de Fe, seamos longánimes con nuestros hermanos. Gracias por seguirnos.